¿Qué tal? Mi nombre es Anaí Ángeles Hernández y en esta ocasión veremos un pequeño ejemplo para implementar espejeo y réplica en una base de datos utilizando el motor de base de datos Oracle 11G. Primeramente, lo que entendemos por espejeo está aplicado a la seguridad y alta disponibilidad de la base de datos. En este caso, el servidor que actúa como el espejo no está disponible para conexiones directas, ya que su principal función es almacenar los datos que se insertan al servidor principal. Y si este llega a fallar, entra en función el servidor espejo, que se involucra y empieza a actuar como el principal. Las aplicaciones que se conectan a la base de datos lo ven como un solo servidor, aunque internamente sean dos. Por otro lado, el concepto de réplica o replicación es más a la posibilidad de tener dos servidores activos que mantienen la misma información en dos lugares diferentes, y los clientes se conectan al servidor respectivamente, y en dado caso de que éste llegara a caer, no hay forma alguna de obtener acceso a otro servidor hasta que se habilite nuevamente, a diferencia del espejeo, que si llega a caer el servidor principal, pues entra en función el servidor espejo. Para el ejercicio de espejeo vamos a utilizar dos máquinas virtuales con el sistema operativo Windows 7. Es importante resaltar que para la máquina 1, que funge como servidor principal, se van a instalar todos los componentes de Oracle, incluyendo una instancia a la base de datos, mientras que la máquina 2, que funge como el servidor espejo, únicamente tendrá instalados los componentes básicos para la base de datos Oracle. Partiendo de este escenario, lo que tenemos que hacer para poder llevar a cabo el proceso de espejeo es tener nuestras dos máquinas virtuales en red. Para ello es necesario irnos a la configuración de cada máquina y en la sección de red verificar que el adaptador esté conectado mediante un adaptador puente y mediante el Hyper-V Virtual Ethernet Adapter. Esto para cada uno de los equipos que vamos a utilizar. Una vez que nuestras máquinas estén conectadas al adaptador puente, lo que tenemos que hacer es crear una red interna de tipo hogar, y para eso pues hacemos lo que se muestra a continuación en pantalla, que básicamente es unirnos desde el servidor a un home group y mediante el cliente proporcionar la contraseña para que se pueda realizar la red correspondiente. Una vez en red, lo que tenemos que hacer es verificar que ambas máquinas tengan conexión una con otra. Para eso necesitamos obtener la dirección IP de cada una y posteriormente realizar el ping a la dirección de la máquina opuesta. Cuando verifiquemos que en ambas los paquetes que son enviados son los mismos que se reciben, es decir, que se pueden enviar y recibir paquetes, eso indica que nuestras computadoras tienen conexión y podemos empezar a realizar el proceso de configuración de la máquina servidor para que se realice el espejeo de manera correcta. El proceso es muy sencillo pero laborioso. Primero vamos a trabajar con nuestra máquina principal, denominada como máquina 1 servidor, y tenemos que conectarnos a SQL Plus mediante el usuario sys con permisos de sysdba. Una vez conectados, tenemos que verificar a qué instancia de base de datos estamos conectados. Para eso utilizamos el comando define para poder verificar la conexión. Una vez verificada, debemos de introducir Alter Database Force Login. Esta opción se garantiza que todos los cambios que se realicen en la base de datos se van a capturar y estarán disponibles para su recuperación en los registros del Redolog. Aunado a eso, necesitamos crear los archivos standby que nos permitirán crear la copia física de la base de datos, es decir, una copia exacta bit a bit de la base de datos original, y el número de archivos será +1 al número de registros que arroje la consulta select a la vista log file. Podemos notar que fueron 3, por lo tanto crearemos 4 archivos standby. Una vez creados, para poder construir una base de datos espejos es necesario que agreguemos parámetros a la instancia de la base de datos original, y para ello necesitamos crear un archivo pfile
recordando que el SB file es el archivo binario asociado a la base de datos que le permite iniciar, pero como este no se puede modificar, necesitamos recurrir a la creación del pfile que nos ayudará a iniciar la base de datos con las especificaciones que necesitamos. El archivo creado se encuentra en la siguiente dirección y es el init.orcl. Para mi caso, añadimos los siguientes parámetros que indican el nombre de la base de datos ORCL, la ruta de acceso a los archivos de control, el destino a los archivos logfile que van a validar todos los logfile, y mediante la base de datos ORCL, otro parámetro importante es la ruta de los archivos de recuperación. Una vez modificado el archivo init, debemos bajar la base de datos y eliminar el archivo spfile, que como mencioné antes es el que tiene la función de iniciar la base de datos, y para iniciar la base de datos debemos especificar sobre qué file se debe guiar. Aquí ingresaremos la dirección del archivo init.orcl y una vez iniciada la base de datos necesitamos comprobar que la base de datos esté en modo archive log, lo que permitirá que se guarden las modificaciones hechas a esta. Pero como podemos ver, no está en modo archive log, y para activarlo debemos bajar la base de datos con la sentencia shutdown immediate y luego iniciarla en modo mount, modificar el modo archive log mediante los comandos en pantalla y finalmente abrirla. Un aspecto importante y que se me había olvidado mencionar es la creación de las reglas de entrada mediante el firewall, que mantendrá abierto y escuchando al puerto 1521 para que exista comunicación entre la base de datos principal y la de espejo. Este procedimiento se hace para ambas máquinas. Previamente yo había creado esta regla para la máquina cliente, como se puede apreciar en la pantalla. Siguiendo con el proceso de espejeo sobre la máquina servidor, debemos crear el archivo standby, mismo que será útil para la máquina espejo. En los siguientes pasos que se van a realizar para la máquina virtual espejo, es necesario que la base de datos principal esté inactiva, y para eso vamos a utilizar el comando shutdown. Para copiar los archivos de la base de datos espejo, lo que voy a hacer es crear una carpeta compartida en el escritorio de mi máquina real y darle acceso a ambas máquinas virtuales. Una vez hecho esto, debemos copiar los archivos standby que acabamos de crear, el archivo init hora y los archivos contenidos en la carpeta hora ORCL, menos el archivo control01.ctl. Ahora, en la máquina espejo o cliente, creamos la carpeta horadata en la dirección siguiente, y dentro de esta carpeta, la carpeta ORCL. Esto nos permitirá alojar los archivos importantes. Copiamos el contenido de la carpeta compartida a la dirección que acabamos de crear y movemos el archivo init ORCL a donde pertenece, así como a la máquina principal. Fue necesario hacer las modificaciones. A la máquina espejo también hay que modificarle los parámetros del init ORCL. Básicamente lo único que se debe de cambiar para mi caso es el control files, ya que el nombre de archivo standby es diferente, y si el nombre de mi base de datos espejo fuera diferente, habría que modificar parámetros como el db file convert name, entre otros parámetros. Vamos a trabajar sobre las consolas de Windows, pero como se harán modificaciones a archivos importantes que requieren la autorización del administrador, vamos a acceder a la consola de comandos con permisos de administrador. La siguiente instrucción nos permitirá crear una instancia de base de datos mediante el init ORCL que modificamos con anterioridad. Esta sentencia además creará los servicios. A su vez, debemos corroborar que se encuentren activos y que inicien automáticamente para poder llevar a cabo las instrucciones siguientes sin inconvenientes. El archivo password que permite el inicio de sesión remoto debe ser creado para ambas máquinas, solo que en la máquina principal debemos eliminar el que viene creado por defecto para que se pueda crear el nuevo sin ningún problema. Luego debemos configurar los listener, el cual se ubica en la dirección mostrada en pantalla. Es muy importante que si el nombre del host está definido mediante localhost, se cambie por el nombre del equipo, el cual se puede verificar mediante el panel de control.
ya que como se harán conexiones remotas, es necesario especificar a qué host pertenece cada listener. Para el caso de la máquina virtual espejo, es necesario crear desde cero el listener y para ello abrimos la consola de comandos de Windows con permisos de administrador y tecleamos el comando netk que abre la herramienta para la creación de listener. Comenzamos a crearlo y verificamos que el protocolo sea TCP y el puerto 1521. Una vez terminado este proceso, configuramos el archivo creado y queda similar al pasado, solamente cambia el nombre del host. Además, hay que modificar el TNSName de cada máquina, en donde la primera instancia que se describe es la de la base de datos principal, por lo tanto debemos colocar la dirección IP en el parámetro host y para la instancia de la base de datos espejo, el host corresponde a la IP de la máquina cliente. Comprobamos por cualquier cosa que exista comunicación entre ambas PCs y que los servicios estén habilitados para ambas máquinas. Creamos el directorio de la máquina espejo para que el archivo de control se ubique en el lugar que corresponde. Seguido de eso, copiamos el archivo espejo control a la dirección en cuestión y modificamos su nombre para que sea espejocontrol02.ctl. Estos nombres deben de coincidir con los indicados en el archivo de parámetros init o rcl para la máquina espejo. Luego es necesario verificar que se pueda hacer conexión a las instancias creadas por el TNSName. Para ello, bajamos los listeners de ambas máquinas, ya que se hicieron modificaciones, y para cargar las nuevas hay que iniciarlas de nuevo. Una vez que se verifica que no hay ningún problema, hacemos un TNS ping a las instancias ORCL y ORCL espejo. Estas corresponden a las que se definieron en el TNSName de cada base de datos. Ya que se tiene certeza de que no hay error en este paso, debemos iniciar la base de datos principal y corroboramos su estado, que debe estar abierta. Casi para finalizar, en la máquina espejo, con la consola de comandos de Windows, asignamos el SID o RCL. Montamos la base de datos y verificamos el estado de instancia que corresponde a mount. Para ambos, verificamos qué usuarios tienen permisos de password remote y únicamente el usuario system en DBA y Opera, lo que significa que todo va bien. En la base de datos de espejo, desconectamos la sesión y verificamos que ésta apunte a la base de datos primaria, lo que significa que todo fluye de manera normal. Y por último, a modo de comprobación, después de haber hecho algunas tablas, creamos un log file y debe verse reflejado en el área de recuperación de ambas máquinas. Y como puedes observarse, esto tiene congruencia, lo que significa que la base de datos espejo está funcionando de manera correcta.